que debe tener la mejor conducta, la mayor responsabilidad, el mayor compromiso. Cuando yo hablo de dirigente, no hablo de dirigente político solamente, hablo del dirigente social, del dirigente gremial, del dirigente empresarial, y de todo tipo de dirigentes, hasta el pastor de las distintas... es decir, son las personas que deben liderar, guiar, dirigir, exactamente. Ese compromiso ha desaparecido. A través de los años ustedes lo irán viendo también y percibiendo. Vos tuviste en un momento bisagra, pienso yo, fuiste parte del gobierno de Rojas. Sí. Un momento muy importante también en este avance en el deterioro, en la corruptela, en la involución, por así decirlo. Sí. Porque estaba Roja de jugar, sí. Dos modelos. Sí, sí, dos modelos, digamos, llegamos ahí en representación con el voto justicialista y de gente que obviamente confiaba en el justicialismo. Y el justicialismo tiene un norte, el justicialismo tiene una doctrina, digamos, como pocos partidos la tienen, porque no es pragmático. El hecho de que el justicialismo sea un movimiento no quiere decir que sea por pragmáticos, quiere decir que es un movimiento porque contiene a personas, no hace falta ni ser afiliado, ni estar, sino simplemente compartir los objetivos, digamos, que conforman ese movimiento. Entonces, esa es la guía, digamos, ese es el norte, esa es la avenida por la que se debe transitar. Quienes se apartan de esa avenida que nosotros nos marca la doctrina, y bueno, nos estamos yendo a la derecha, a la izquierda, o a donde sea, arriba o a la corrupción. Nos estamos yendo o a la corrupción o a la desnaturalización de una acción que a lo mejor no es corrupta, pero digamos que no. A ver, en la distribución de los recursos, nosotros a lo mejor puede alguno no considerar corrupción que hoy se quite un derecho social. Bueno, puede no ser corrupción, depende cómo lo mire, pero el justicialismo, digamos, verdaderamente, digamos, su eje para la realización en definitiva del hombre necesita de ciertos derechos, porque esos derechos vienen a contrapesar lo que naturalmente en esta sociedad le da al más poderoso, digamos, económicamente, que a quien debe trabajar mucho para tener su subsistencia. Entonces el equilibrio se logra a través de esos derechos. Por ahí puede no ser corrupción. Corrupción sería si ponen plata para derogar una ley de esa naturaleza. Ahora, tenemos un llamado. ¿Quién llama? A ver. Vamos a escucharle el llamado. ¿Lo vas a poner ahí al...? ¿Lo vas a poner al aire o...? Vale. Dale. Vamos. Hola. Sí, señor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, estimado oyente. Mire, soy una persona vieja, 73 años. Muy bien, ¿cómo está, amigo? Gracias por llamar. Muchos gobiernos. Bien. ¿Cierto? Acá lo que pasa es que hace falta un partido que se dedique a la gente normal, a la gente que trabaja, que labura, que vive de su trabajo. Porque estos partidos que tenemos, centenarios, unos están para defender vagos y delincuentes, el peronismo, y el radicalismo está para defender y cuidar a ricos y millonarios, a la gente que realmente se jode y trabaja decentemente. Yo me he pasado la vida en la actividad privada, jamás he trabajado en el gobierno. Entonces, aparte de eso, me he pasado la vida en la calle, de los 16 años hasta los 70. Y no ando más en la calle porque ya cuando cumple 70 años no le dan un carnet profesional. Entonces, es como si hubiera vivido una doble vida. Acá hace falta alguien que se ocupe de la mayoría de la gente, no de delincuentes, vagos y de ricos y millonarios, porque ese es el problema de Argentina. Entonces, ¿por qué fracasa siempre la derecha? Siempre fracasa la derecha porque la mayoría de los habitantes somos pobres. Entonces, este grupo que es el que ha caído ahora al gobierno, está para cuidar ricos y millonarios. Y si no, acuérdense lo que pasó no hace mucho tiempo con el señor Macri, que venía para terminar
con todos los problemas, con la inflación, con esto, con el otro, y terminó con más inflación que el kirchnerismo. Entonces esta es una raza, son todos iguales, hace falta otro tipo de dirigentes, otro tipo de política. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, estimado amigo, muy agradecido por su participación, valiosa participación. Gracias, amigo. A ver, bueno, Daniel, a ver, hacer una... Esa radio porque está continuamente pendiente de los problemas reales de la gente. Sí, reales de la gente, porque estos señores políticos o millonarios jamás han pagado ningún ajuste, jamás, ni lo van a pagar, lo pagamos los pobres. Mientras más pobres somos, más ajustes pagamos. Así, amigo. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a reflexionar sobre su opinión. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, Daniel, reflexiona sobre la opinión del oyente. Bueno, yo... a la luz del pensamiento justicialista. Sí, bueno, cuando él Perón se fue exiliado, Insaurralde se fue a Marbella de fiesta. Es una síntesis. Sí. ¿Qué nos pasó? Yo creo que la realidad la ha descrito el señor, la veníamos describiendo nosotros y vamos a seguir describiéndola porque ya es tan evidente que nadie puede ignorar lo que pasa. A mí de lo que dice el señor lo que me preocupa es lo siguiente. Él dice, aquí hace falta uno, digamos, o un partido. A mi modo de ver, los gobernantes, es decir, los dirigentes, estábamos hablando de ellos, los dirigentes gobiernan en nombre de, digamos. Es decir, si el señor es justicialista, va y vota el justicialismo, pero en nombre del justicialismo hay un funcionario que no responde a la doctrina, al pensamiento y a la tradición. Desde eso hasta un corrupto total. Bien. Entonces, esto es lo que le hace mal a la política, a los partidos políticos y a la sociedad. País. Entonces, se pierde la credibilidad de manera tal que ya el ciudadano, como el señor que acaba de hablar, ya no sabe qué hacer, qué decir o para dónde. O sea, protesta, dice su verdad, la compartimos, y así estamos y aquí estamos. Ahora, a mí la preocupación mía es cómo seguimos, porque entiendo que no, digamos, los tiempos... Perdóname, es increíble, pero el señor y tu concepto de recién es el sentido de nuestro programa. ¿Cómo recuperamos, cómo generamos ese lugar que vos estás por entrar a describir como tu preocupación, estás describiendo como tu preocupación, que es lo que nos ha motivado a nosotros con este programa, que está en la segunda parte del nombre, al hueso, o sea, sin contemplaciones, analizar cómo logramos este objetivo que el Señor pide y que vos querés y vos estás por analizar. Y que yo te voy a dejar que analices, con mucha atención. Bueno, yo creo que es muy difícil porque tiene muchas aristas. Hemos llegado casi a tocar fondo. Uno siempre dice, estamos tocando fondo y por ahí parece que el fondo no llegamos y que hay más fondo todavía. Y el señor tiene 73 años y ya ha trabajado en la actividad privada, anduvo en la calle, como dice él, o sea, es un callejero, un señor que conoce la realidad y ya con esa edad creía haber visto todo y sin embargo está asistiendo en este momento a lo peor de lo peor, digamos, de la política, por lo menos para el pueblo necesitado, o para decirlo de alguna manera, de clase media a clase trabajadora y a los pobres, digamos, pobres indigentes, le tocó lo peor de lo peor que le podía haber tocado. ¿Y por qué le tocó lo peor de lo peor? Porque alguno de esta gente que está viviendo ahí sin duda lo ha votado. ¿Y por qué lo ha votado? Y la consecuencia de lo que estamos viviendo es de lo que ha gobernado el peronismo. Bueno, yo creo que el peronismo, el justicialismo, es, para ser más concreto, como articulador de un frente lleno de corruptos, lleno de traidores, y lleno de entreguistas. Yo lo que hace un rato yo lo decía, también refiriéndome a esto, que yo creo que buscar culpables, sí, podemos encontrar. Vos recién nombrabas Insaurralde, bueno, qué
O sea, estamos llenos de eso. Estamos llenos de Izarralde. Claro, y no solo ahora, digamos, durante muchos años, desde el retorno a la democracia, porque nosotros estamos haciendo un reconto desde allí, digamos, ¿por qué lo hacemos desde allí? También eso es importante saberlo. Entiendo yo que lo que nosotros, por lo menos, a lo mejor inconscientemente, queremos significar siempre que en la Argentina nunca más va a haber un golpe de Estado. Es decir, tanto nos ha costado, pero ojo que estamos de alguna manera limando, digamos, el piso que se construyó, porque ya tenemos dirigentes y gobernantes que desde niegan la cantidad de desaparecidos, niegan los derechos humanos adquiridos. Hoy dice la noticia que el INADI se liquida, digamos, con la función que cumple tanto ese instituto como muchos otros. Vamos a hablar allá, porque ahí tenemos un ejemplo, yo ahí puedo hablar. Bueno, vamos a hablar de todo esto, de lo que se convirtió. Bien. El INADI, que nació como una idea muy importante de Néstor Kirchner y se fue desvirtuada precisamente por muchas de las cosas que dicen. Después a eso voy. Es que todo se fue desvirtuando. Hay mucho. Hay un fideicomiso que seguramente se ha desvirtuado. O sea, desde el funcionamiento del Banco Central. ¿Por qué tiene que hacer un fideicomiso? ¿Por qué no trabajás con los controles del Estado? ¿Para qué llegar a esas figuras que son proclive a esto? Bueno, a lo que llegamos hoy día. Bueno, lo que vos decís, claro, lo que vos decís, bueno, eso se hace para evadir. Yo voy a volver siempre al principio mío, digamos. El problema es el hombre. Todo se hace así. Fíjate vos, nosotros somos abogados los tres, y vamos a tomar una rama del derecho, el derecho comercial, ¿no? Acá, los empresarios, y bueno, muchos sectores de la comunidad viven pidiendo, no, que nosotros queremos, proclamamos la libertad y proclamamos digamos, la actividad privada, el resguardo. Desde la ley de sociedades comerciales, pasando por la ley de concursos, la que vos busques y el Código Civil desde 1861, todos tienen la protección del derecho de propiedad. Es decir, vos tenés un marco legal y la Constitución nuestra, digamos la del 53, que es una copia de la de los Estados Unidos, adaptada a nosotros, todos tienen que decir. Y sin embargo, todo se desnaturaliza desde, volviendo a la ley de sociedades, el empresario, digamos, va haciendo su marco legal dentro de algo que le permita a él pagar la menor cantidad de impuestos posible, estar lo menos controlado posible, rendir la menor cantidad de cuentas posible, etc. A su vez, ¿esto por qué es? Y porque el Estado, como tiene tiene que ejercer ese control y no puede realizarlo, o el inspector que tiene, no, digamos, hay desconfianza, entonces... armando kioscos, registro de por aquí... Y te pone impuesto sobre impuesto. Entonces, por un lado se impone... ¿Por qué tenemos que pagar el foro? Por un lado se impone y por el otro lado se evade. Entonces, esa es la estructura y eso es lo que nosotros tenemos como, digamos, como sociedad. Y yo creo que todo esto que nosotros estamos planteando va a lo mismo. Porque tan es así que un poco, yo siempre digo que el discurso de Milei ha prendido tan fuerte porque entra por ese lugar que vos estás analizando, que no tiene que ver con la economía, que tiene que ver con una cosa mucho más compleja, que es el hombre, no la economía, que la libertad económica. Tiene que ver con eso que vos dices, donde el hombre se siente agobiado a veces. Y el discurso principal, que lo venimos discutiendo desde hace tiempo, ¿qué es la casta política? ¿Qué es lo que ve lo que acaba de decir el señor por las radios recién? Lleno de guita, un montón de políticos. Decime cuál está pobre, comparación de un jubilado. Pero ¿sabes qué pasa, Horacio? Que, es decir, hay una contradicción muy grande. Nosotros no nos podemos quedar en eso. Y la gente hoy, por eso digo, la gente, todos tenemos derecho a equivocarnos.
ir y votar, digamos, por una propuesta, o haber entendido que la propuesta era la mejor. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero en este caso de Milei creo que digamos, existe una gran contradicción entre lo que él plantea, porque hoy dice, no, está haciendo lo que dijo. No. Para mí el problema es... para mí la casta sigue igual. No está, no basta con putear a los diputados. A ver, en una situación de emergencia social, como la que ha planteado el señor que está viviendo, que habla recién, sí. ¿Cuál es el ajuste político que ha habido? Ninguno. Por lo menos como ejemplar. Yo sé que no vas a cambiar la economía. No, por supuesto que no, pero no puede dejar de darle un plato de comida a miles y miles de argentinos que la están necesitando. No podés tratar a los jubilados como los están tratando cuando trabajaron toda su vida para tener una magra jubilación, para su subsistencia, para su salud. ¿Y cómo estaba la jubilación anterior? Mal, ahora está peor. Ese es el problema. Por eso, ¿por qué llega? Llega por lo que hicieron los anteriores. Bueno, o sea, que como vos dijiste, no tiene nada que ver con la doctrina peronista. Sí. Donde el presidente del Partido Justicialista está en España de fiesta, no como Perón cuando se fue exiliado. Después de que acá hizo un descalabro. Bueno, eso Massa se hace el crítico político número 1. Yo con Massa estuve en desacuerdo desde antes que lo eligió Cristina, que no expresa para nada la doctrina peronista. Sí. Entonces, un operador lleno de lobbies económicos, apoyados por lobbies económicos, que trabajó para ello. Sí, sin embargo, yo creo que hubiese sido mucho mejor para mí es muy doloroso ver que mi padre, un trabajador docente, investigador, jamás le interesó el dinero, peronista porque pudo estudiar por el peronismo, porque mi abuelo obrero, mi abuela era costurera, tuvo ese crecimiento social de la mano de esa experiencia histórica de las fuerzas populares, no vamos a decir solamente el peronismo, radicalismo, que va incorporando esos derechos que vos decís. Y ver que ahora una persona trata esa identidad como un ladrón y corrupto. Hay que empezar a señalar claramente quiénes son, porque sabemos que la justicia no lo hace, ni lo va a hacer, porque ellos dependen del poder político. Pero desde el propio peronismo, de los que será posible hacerlo, que ahí va la pregunta, ¿será posible recuperar el valor de esa identidad histórica que fue tan valiosa para Argentina y sumarla a un proceso de reconstrucción, como dice Guillermo, o ya está todo esto podrido y terminado? Yo eso lo separaría en dos cosas. La pregunta tuya, si se podrá, para que eso se pueda, yo creo que tienen que suceder dos cosas. La primera de ellas es la necesidad de ayornar nuestra doctrina en tiempos modernos. Nosotros tenemos un norte, y a ese norte se le abrieron, antes teníamos un camino, después 2, después 3, y ahora se abrieron varios más. Digamos, fundamentalmente herramientas. Y por el otro lado, la capacitación de la gente, el trabajo con el hombre, digamos, el hombre en sí, el material humano es fundamental para todo esto. Todo lo que nosotros, mira, cualquier idea que venga, que no tenga un manual de instrucción y los recursos para hacerla, para mí es una idea, digamos, vaga, imposible de realizar. Es como imaginar una casa sin no tener ni el terreno ni la planta. Más o menos así. O sea, hoy, digamos, ese sería el pragmatismo de hoy. Entonces, ¿será posible? Bueno, ¿cómo trabajamos con el hombre para que eso sea posible? Porque si yo trabajo, digamos, en un grupo humano y todos coincidimos en esto, es decir, primero, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, que podemos pensar en la comunidad organizada para dar una síntesis, ¿no? Constitución del 49,
Comunidad Organizada y varios otros libros, digamos, en cuanto a conducción, etc. Pero indudablemente que hoy tenemos una realidad diferente, con el agravante que el joven de hoy vive el de hoy y vive el hoy. Digamos, yo no digo si es bueno o es malo, es lo que es, esta es la realidad. El joven que yo fui no vivía el hoy, yo era un idealista, yo vivía el hoy pero para el mañana, para construir. ¿Construir qué? Y construir una vida, construir una profesión que me dé la posibilidad de vivir mejor, de poder servir, de poder no solamente obtener recursos económicos, sino también un buen servicio a la comunidad. Digamos, todos esos principios. Entonces, ¿cómo lográs todo lo otro que nosotros hagamos y todos los culpables que nosotros podemos poner en la bolsa, los mismos? Vos me llenás una bolsa de culpables y yo por ahí te saco algunos y te echo dos. Te echo más. Bueno, entonces... Un trueque de culpables. Claro, vamos a un trueque. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Y es difícilmente llegaremos a nada. Entonces, será posible, y creo que de esta manera, y utilizando todas las herramientas que nos da hoy desde la tecnología, a las distintas ciencias, pues yo soy un hombre de ciencia, digamos, la sociología, la psicología, digamos, yo creo que todas las ciencias han evolucionado, mismo derecho, y siempre deben estar al servicio del hombre, no sirve. Lo que no está al servicio del hombre para mí no sirve. Obviamente cuando digo el hombre, hablo también de la naturaleza, ¿no? Hablo de esas cosas. Ahora, yo tocaría un tema, ya que habló este señor, digamos que tiene tanta experiencia, que él ha tenido en algún momento de su vida, digamos, supongo algún momento de mejor vida. Además representativo del sentimiento de hoy de la gente, así en forma popular. Sí. Lo que dijo yo creo que es bastante representativo de... Yo me animo a desarrollar brevemente algo del peronismo que debería ayornarse para tratar de llegar, porque el kirchnerismo creo que tuvo, probablemente en los principios, el principio de gobierno de Néstor Kirchner haya sido el que más se haya parecido al peronismo de Perón. Obviamente el menemismo no, siempre lo he considerado absolutamente lejos, más allá de que en un momento determinado uno puede haber pensado que podía Menem conducir, digamos, mejor. Se cortó la patilla. ¿No? Hasta que nombró el ministro de Economía y mostró, bueno, digamos, un gobierno de derecha, porque por ahí dice el peronismo gobernó 70 años, los últimos 70 años. Los últimos 70 años, del año 46 al 55, golpe de Estado. De ahí ya gobernó militares, después radicalismo, peronismo 2 años, golpe de Estado, Alfonsín, hasta que el menemismo, bueno, si al menemismo, digamos, lo computamos como peronismo. La putrefacción, como el ícono de la putrefacción del peronismo. Aquí estamos. Si al menemismo 10 años los ponemos dentro del peronismo, y bueno, sí, hemos tenido más años nosotros y tenemos a lo mejor más responsabilidad y más culpa. Si al peronismo lo ponemos dentro de lo que significó su política, digamos, Caballo, al menemismo lo ponemos, y obviamente es de la ultraderecha, y hay que computárselo a Macri, digamos entonces no son los 70 años, eso son menos años, pero de todas maneras creo que muchas políticas inclusivas, que a mí me preocupa mucho eso, cómo incluimos la sociedad en sus distintos estados, derechos, etcétera. Creo que para eso debe servir la política. Si la política no sirve para el hombre, no sirve para nada. Digamos, para el hombre, para la sociedad. Entonces, creo que, digamos, ha tenido muchas políticas inclusivas. ¿Qué es lo que pasa? Después se va desnaturalizando, Horacio. Vienen los dirigentes,
el gobernante se sienta, bueno, ve la alfombra roja, como este mantel que tenemos acá, y empieza, digamos, a desnaturalizar todo. Maneja un presupuesto, vienen los parientes, vienen, qué sé yo, parientes, amigos, etcétera, etcétera, y quedó en la nada, digamos. Esto fue, ya sea por ley, por decreto, por fideicomiso, por lo que sea, esto que tenía esta dirección terminó siendo nada, a lo mejor un foco de corrupción tremendo. Ahora, ¿cómo hace? Yo decía recién que la posibilidad de desarrollar brevemente algo, digamos, alguna idea, porque si no también hablamos mucho y podría decir, bueno, pero ¿y qué? Yo recuerdo, decía recién cuando empezó el programa que el gobierno de Néstor Kirchner me había hecho un ofrecimiento personal y fue así, fue cierto. Fue en el año 2003, asumió el año 2005, un amigo de él, que era el subsecretario legal y técnico, se iba como diputado y me ofrecieron a mí ese cargo, de la subsecretaría legal y técnica. Bueno, hubieron varios motivos por los cuales sí, yo tuve intención de aceptarlo, sí. Pero bueno, varios motivos me impidieron aceptarlo en definitiva, ¿no? Pero en esa ocasión, lo traigo a cuenta porque en esa ocasión estaba sentado con el subsecretario de aquel momento y dos dirigentes más del peronismo y del kirchnerismo, a cómo me conocían ellos a mí, porque este amigo me había invitado a la casa de Santa Cruz, estuvimos trabajando 2-3 días en la campaña de Néstor Kirchner, digamos, aportando algunas ideas para la reforma política, para la campaña de Néstor. Entonces ahí nos conocimos con varios compañeros y bueno, de ahí quedó esa relación, y por eso. Pero ¿qué es lo que quería contar? En esa charla estábamos viendo por televisión la movilización que había convocado Bloomberg por el tema seguridad, que había llenado el Congreso. ¿Se acuerdan ustedes lo que sí, fue 300.000 personas, qué sé yo? Sí. Vino la reforma Bloomberg, sí, después. Sí. Estábamos viendo eso y se plantea ahí entre ellos, yo el dirigente probablemente más joven o menos, no sé si más de experiencia que ellos, no sé, no creo, pero más joven que ellos. Entonces yo empezamos con el cuestionamiento, el tema de la seguridad, hablar de todo. Entonces llegamos a una situación bastante, digamos, a un extremo como como el que estamos hablando en este momento. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos si ya los chicos de hoy, estamos hablando hace 20 años, o 18, 19? ¿Cómo hacemos si ya los chicos, ya está todo perdido? Este era el centro de la discusión, digamos, quedó en eso centro de la discusión. ¿Qué hacemos con esto? Entonces yo le dije, tenemos que hacer lo que hizo el general Perón. Entonces me miraron como diciendo, ¿y qué hizo el general Perón? ¿De qué hablar? Entonces yo le digo, mire, yo he leído, yo no había nacido, pero yo he leído el plan trienal, los planes quinquenales y bueno, después el plan trienal. Y en todos los planes hay políticas para, digamos, están todas las políticas del gobierno. Cuando Perón accede Hoy los planes quinquenales más famosos son los de China. Sí. Ha tomado ese modelo. Y sí, es que así deben ser los planes. Mira, Horacio, son tan importantes que, hago un paréntesis, por ahí espero no marearla a la gente, ¿no? Ustedes me van a
permitir y perdonar, pero al oyente, a los oyentes de ustedes, tan importantes que son y que hay que cuidarlos. Además son los destinatarios de lo que queremos promover desde aquí. Exactamente. Así que nos tienen que entender. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Decía con esto. Entonces yo decía, mira, en el año 45, cuando Perón llega al gobierno, es cierto que Argentina tenía, digamos, acumuladas riquezas, que tenía una economía medianamente sana, pero el tremendo problema de la Argentina era la distribución, porque todo ese capital se concentraba en el 2-3% de la población. Digamos, es un oprobio para un país. Entonces teníamos un país exageradamente pobre. Entonces, obviamente se planteó políticas para eso. Entonces, ¿qué hizo? Le digo, por donde caminen ustedes, ahora, después de todos estos años, ustedes van a ver edificios con techitos de teja, todo eso, y uno se llaman hogares de escuela. Con esos hogares de escuelas, ¿qué armaron? Y armaron lo más importante para el hombre del futuro. Es decir, el padre el que no podía salir a trabajar, tenía imposibilidad de alimentarlo y de educarlo. La alimentación básica se la daban, obviamente los buscaban, los llevaban al hogar de escuela, los alimentaban, le daban instrucción y volvían a su casa. Ese niño que desde el primer año de vida hasta los 5 años de vida, o un poco más, tiene esa alimentación, esa educación, está el Estado presente. Ese hombre, el día de mañana, es un hombre que tiene todas las herramientas necesarias para poder defenderse en este mundo, en esta sociedad. Estos son planes que dieron tremendos resultados. De ahí la clase media, nació la clase media, creció la clase media, el hombre trabajador, y aparecieron las escuelas obreros del porvenir, todas las escuelas técnicas, la reforma universitaria del 30. La universidad tecnológica. La tecnológica. Yo fui profesor de escuela Boero, ese tipo de escuelas técnicas que sacaban maestros mayores de obra de altísima preparación profesional, digamos, para ese nivel terciario básico. Bueno, esta es lo que yo les comentaba a ellos. Bueno, yo me miraba y dijeron, y esto es lo que yo sigo pensando, que con las herramientas de hoy se debe hacer, porque hoy es más grave que hace 20 años, porque hoy, primero, hay muy pocas familias conformadas, hay muchos chicos, niños sin familias. Si hay una madre sola con 3, 5, 8 chicos, y no puede hacer absolutamente nada por esos niños. Esos niños ya nacieron y están condenados a hacer, sufrir todas las vicisitudes. Todas, absolutamente todas, con hoy el agravante que tenemos. La droga presente son presas, pero muy fácil para entrar en la delincuencia Bueno, lo estamos viendo, esta desgracia, este flagelo lo estamos viendo todos los días por la televisión. Se hayas tirado... Y ese planteo era antes de la campaña. Antes que fuera presidente, Néstor. No, eso fue después. Apenas. ¿No? Ya en el despacho, donde ya hablo del año 2005. Pero Daniel, vos ahí has recordado eso, pero como que lo actualizás y decís, sigo pensando que ese podría ser una forma, yo iba interpretándote, sí. Y tú, lo que vos estás diciendo el peronismo no discute más planes. Yo todavía estoy esperando el programa que prometieron antes de las elecciones. O sea, el peronismo, ¿cuáles son los planes con que va? Bueno, el Daniel estaría diciendo, bueno, si yo estuviera en un grupo que conduce el peronismo, propondría, por ejemplo, esta idea como forma de... Hoy, fíjate el mensaje del candidato del peronismo de Uñap en la última elección. El progreso no cansa. ¿De qué progreso me está hablando? Sí, o sea, imagínate semejante distancia de esa consigna con la realidad. Un peronismo que no discute ideas, que no se puede hablar porque te sacan, te echan, lleno de ricachones corruptos, muchos de ellos,
sin proyecto, sin programa, vacío, donde vos seguís un ejército de gente que está buscando solamente un empleo, mucha pobre gente que necesita... Bueno, pero ese es el diagnóstico. Nosotros, Daniel, bueno, de este ¿cómo programa, salimos? pensamos con Eduardo, ¿quién será Eduardo? Con un amigo mío con el que yo trabajo, Eduardo. Pero pensamos con Horacio, y un poco está en línea con lo que vos estás diciendo y con el nombre del programa, fíjate vos. Está en línea con la base de la formación doctrinaria del peronismo o del espacio en que el peronismo se mueve. Pero habría que armarlo como propuesta y decir, bueno, con todo esta propuesta, o sea, abandonar las consignas y los memes para hacer política y avanzar en la propuesta de, como vos dices, un plan trienal, un plan cuaternal, sería ahora que dura 4 años. ¿Qué hacemos con el Estado? Vos mencionaste un peronismo que puso al Estado ahí. El Estado generador de riqueza, distribuidor de riqueza. Regulador, en realidad. Claro, defensor de la propiedad. Hoy es regulador de las relaciones sociales, socioeconómicas, socioculturales. Ahí tienen que estar porque... Los militares no se atrevían a tocar empresas estatales que... porque la gente ya en la dictadura se los comía. Hoy día la gente, por la destrucción que han hecho del Estado, y no solamente hablemos de la casta, no, la gente odia al Estado. Bueno, yo creo que tiene una mala prensa también el Estado. Sí. Hoy, mala prensa y malas conductas han habido también. No, son ambas cosas. Son ambas cosas. Pero, obviamente tenemos responsables con nombre y apellido. Obvio sí. Que pero hay mala están prensa. Aprovechando los otros para el sablazo. Lo que pasa es que decirle a la gente que el Estado no sirve para nada, como lo plantea Miguel, me parece una aberración, me parece un absurdo total. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de mi ley? Y hay una anarquía. ¿Qué es la anarquía? ¿Quién gana en la anarquía? ¿Acaso una persona humilde, necesitada, cree que algo puede sacar la anarquía? No saca absolutamente nada. ¿Acaso un profesional como nosotros, que trabajamos, creemos que en la anarquía, podemos pensar que en un sistema anárquico, ni siquiera la convivencia nos podemos plantear? No digo digamos, cuál va a ser nuestro rol social dentro de un sistema anárquico. Yo a Milei no lo escuché hablar más que de el Estado no sirve, digamos, desacreditar totalmente las instituciones y bueno, y al Estado hay que liquidarlo, digamos. Y propuestas económicas sobre las cuales no me animo a hablar porque no es un tema mío.